¿Demet Özdemir abandona Eşref Rüya? Un simple dejar de seguir, unas fotos desaparecidas, y de repente todo el universo de la serie se queda sin aliento. Aquí, en Escándalos de Series Turcas, estamos listos para desentrañar cada detalle de este temblor digital que incendió los foros, cambió titulares en cuestión de minutos y puso a todos a mirar la misma pantalla a la espera de una señal. ¿Por qué cuando un gesto en redes se vuelve el epicentro de la conversación, las preguntas no tardan en golpear? ¿Hubo crisis? ¿Hubo pelea? ¿Hubo un adiós silencioso? Y sobre todo porque Demet Özdemir decidió responder sin prisas, con calma calculada, como si hubiera visto venir la tormenta antes que nadie. La chispa se encendió cuando Necip Memili, el actor que da vida a Gurdal, dejó de seguir las cuentas oficiales de Eşref Rüya y, como si quisiera borrar un capítulo completo, eliminó de su perfil todas las fotos relacionadas con la serie. No hizo falta más para que los fans sintieran un nudo en el estómago. El eco fue inmediato. Rumores de separación, teorías que se multiplicaron sin pedir permiso, titulares que competían por ver quién gritaba más fuerte. Lo que para algunos era una maniobra menor se convirtió para otros en el síntoma claro de una fractura. Y en medio de ese ruido, el nombre de Demet Özdemir empezó a flotar como ancla y brújula, porque si hay alguien capaz de calmar un mar agitado, esa es ella. La narrativa del drama tomó tres caminos al mismo tiempo, como si la imaginación colectiva no quisiera dejar ninguna puerta cerrada. Primero, la hipótesis que heló la sangre de los más fieles. ¿Y si el arco de Gurdal había llegado a su fin? Su peso en la trama no permite indiferencias, y la idea de una despedida abrupta sonaba a herida abierta. Luego apareció la ruta más turbia, esa que se pronuncia en voz baja, tensiones en el set, diferencias de criterio, conversaciones incómodas a puerta cerrada. Y por último la ficha más ingenua, la que muchos desean que sea cierta, un ordenamiento personal del feed, una limpieza sin doble intención, un error de pulgar. Pero cuando las redes corren, la inocencia siempre se queda un paso atrás. En minutos los fanpages encendieron motores. Gurdal se va, dominó las tendencias, acompañado de variaciones igualmente dramáticas. Algunas cuentas se presentaron como mensajeras de confidencias de pasillo, otras, más cautas, pidieron respirar antes de juzgar. Pero el vértigo ya había capturado la escena. Y allí, como si se encendiera un foco, Demet Özdemir emergió. Porque en ficciones de alto voltaje, la postura de la figura central siempre define el pulso del momento. Demet no respondió con diatribas ni se atrincheró. Eligió un camino más fino, dejó que sus palabras cayeran como gotas precisas durante el lanzamiento de una marca, en un entorno controlado, en el que su presencia ya era noticia por sí misma. Su mensaje sin alzar la voz, fue un estamos en contacto, y cualquier cambio lo sabríamos, que desarmó el dramatismo de los titulares. Tras eso un guiño que encendió sonrisas, si hubo tropiezos, dijo, era culpa del signo Géminis. Una broma, sí, pero con la puntería de quien sabe mover la aguja sin romper el cristal. La frase se interpretó de dos maneras. Para algunos, Demet quitaba hierro a lo ocurrido y nos recordaba que no toda turbulencia es un derrumbe. Para otros, enterraba el tema con humor, como diciendo, no hay incendio, pueden bajar la espuma. Y mientras las cámaras buscaban más reacciones, los focos del espectáculo se desplazaron, como por arte de magia, hacia otra pista que ella misma puso sobre la mesa. Porque justo cuando las conjeturas amenazaban con convertir un gesto en una tragedia, aparecieron las palabras que arrastraron miradas hacia un horizonte distinto. ¿Por qué no? Ese ¿por qué no?, referido a la música, encendió la ilusión de un álbum de Demet Özdemir y, sin pedir permiso, se llevó el protagonismo del día. De pronto, en lugar de un supuesto adiós, el aire se llenó de expectativas. ¿Será un EP? ¿Un single? ¿Un proyecto paralelo? Y aunque Demet subrayó que su prioridad sigue siendo la actuación, la posibilidad de oírla en una nueva etapa creativa puso a los fans a soñar. Ese cambio de eje no borró la inquietud, pero la volvió manejable. Del abismo pasamos a la intriga artística, a la curiosidad sana, a esa emoción que recuerda porque la seguimos, porque sabe renovarse sin gritar. Mientras tanto, quienes frecuentan los pasillos de rodaje aseguraban que la sintonía en el set de Eşref Rüya no se había quebrado. Que el equipo trabajaba con la disciplina habitual, que las escenas fluían al ritmo previsto, que la energía de Demet se contagiaba cuando las jornadas se volvían largas. Los murmullos dramáticos no encontraban eco en la realidad que describían quienes día a día prenden luces,
acomodan vestuario y sostienen booms. ¿Era, entonces, un episodio de percepciones? Un caso más de cómo un gesto en la pantalla del móvil puede inflar sombras. La explicación de Necip Memili llegó sin grandilocuencias. Se trató de un accidente, un movimiento desafortunado, un instante que, acompañado del guiño a su Géminis interior, parecía pedir que bajaran la guardia. Aún así, quedó latiendo la pregunta que el mundo del espectáculo nunca suelta: ¿por qué justo ahora? La serie atraviesa un momento de potencia, los personajes laten con fuerza, y cualquier gesto se lee como un párrafo oculto. Algunos opinólogos detrás cámaras defendieron que era un asunto absolutamente personal, una reacción automática, otros, que fue un reflejo impulsivo. Pero la bola ya había rodado, y solo una voz con peso podía meter el freno exacto. Ahí volvió a entrar en escena The Method de Mir, acompañada de la estrategia afinada de YLDZ Management. Su forma de pilotar temporales ya es marca registrada, no niega, no exagera, no se enreda. Se mantiene firme, dosifica cada sílaba y hasta se permite el lujo de sazonar con humor. Por eso en la industria, se la considera ese nombre seguro al que se llama cuando el barco necesita equilibrio. Y mientras su frase "si algo importante pasa, lo sabremos primero" respiraba por todo el fandom, el tema musical se volvía tema del día. No porque ella prometiera más de lo que puede dar, sino porque con un "¿por qué no?" cambió el foco del escenario. Y en ese telón de fondo apareció otro elemento que hizo vibrar a la audiencia, la presencia luminosa de la pareja del momento, Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu. Su agenda, siempre en el punto caliente de la conversación, se cruzó con este huracán de teorías sin que hiciera falta un pronunciamiento incendiario. Bastaron unas sonrisas cómplices en un evento, un par de gestos de apoyo sutil en redes y el recuerdo de su química innegable para que la comparación resultara inevitable. La serenidad con la que Afra suele apagar fuegos mediáticos y el carisma con que Mert convierte la atención en oxígeno parecían dialogar con la manera en que Demet tomó el caos. Los fans unieron puntos, así se mantiene el control sin perder encanto, repetían. Y mientras los nombres de Mert y Afra trepaban en tendencias junto al de Demet, la conversación se alejaba del dramatismo y se acercaba al territorio de la madurez mediática, donde la elegancia pesa más que el ruido. Entre bambalinas, las voces coincidían, no había señales de ruptura en Esref Ruya. El relato de una crisis no encontraba pruebas sólidas. La posible salida de Gurdal, ese fantasma que asomó apenas estalló el asunto, se desvanecía al ritmo de escenas que seguían su curso. Y algo llamó la atención: el público, aún dividido sobre el gesto de Necip, parecía alinearse en un mismo veredicto respecto a Demet: calma, control y Temple. La luz de un álbum posible, la firmeza de su prioridad por la actuación y la complicidad que flotó en el aire con Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu sumaron capas a una historia que, si empezó como un susto, terminó como un caso de estudio sobre percepción. Porque sí, esto se pareció más a una prueba de imagen que a un incendio real. Las redes levantaron muros de conjeturas, pero la realidad del set, el tono de Demet y el efecto dominó de su gesto estratégico terminaron bajando el telón del melodrama. ¿Quién ganó? Tal vez la sensatez. Esref Ruya continúa su trayecto, Gurdal sigue en la trama y el público ya mira el reloj esperando noticias musicales. En el camino, Mert y Afra volvieron a demostrar por qué son la pareja favorita. Sin robar foco elevaron la conversación, inspirando ese modelo de fama que se sostiene con tacto. El episodio del Unfollow quedará en la hemeroteca digital como uno de esos sustos que nos recuerdan lo frágil que es la frontera entre lo que vemos y lo que es. Ahora, queridos cómplices de escándalos de series turcas, la palabra es suya. ¿Creen que lo de Necip Memili fue realmente un desliz inocente o se nos escapa un matiz que no se dijo en voz alta? ¿Sintieron, como muchos, que el chascarrillo sobre Géminis fue el equilibrio perfecto entre transparencia y picardía? ¿Y qué piensan del "por qué no" musical de Demet? ¿Debería experimentar sin apresurarse o abrir esa puerta con toda la fuerza? Por cierto, ¿se imaginan una colaboración especial que reúna a Demet con Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu en un proyecto que combine actuación y música, un cameo vibrante o un videoclip con storytelling digno de una serie? El debate está servido y nosotros seguiremos espiando donde otros no miran, escuchando donde otros callan y trayéndoles, con el pulso de siempre, las verdades y los susurros que hacen latir este mundo. Apoyen el canal con su suscripción, dejen su like, activen las notificaciones y cuéntenos todo en los comentarios.
Porque aunque los titulares se agoten, aquí el chisme fino nunca descansa, y la próxima vuelta de tuerca puede estar a un clic de distancia.